Bien, pues esta es la clase número 17. Bien, como os comenté la semana pasada, en esta clase, además de hacer la meditación, vamos a hacerla un poquito más extensa que el día anterior. Deciros que vamos a trabajar con aspectos psicológicos importantes de la personalidad, ya que cuando comenzamos este curso os comenté que era muy importante que aunque uno quisiera practicar la meditación como un proceso espiritual de acercamiento a lo superior, también comprendiese que si no tenemos, digamos, cierto control sobre la personalidad en nuestras vidas diarias o no sabemos cómo gestionar las emociones o gestionar nuestra forma natural de vivir, pues entonces no íbamos a conseguir lo que pretendemos conseguir, que es anclar precisamente eso elevado que vamos consiguiendo a través de la meditación en nuestras vidas cotidianas, en nuestros quehaceres cotidianos. Por lo tanto, la meditación debe estar siempre conectada con la vida, ¿no? La meditación no puede ser una cosa excepcional, no puede ser algo que lo queramos hacer para huir del mundo o rechazar el mundo de alguna forma, ¿no? Apartarse del mundo, no, en absoluto. Entonces, como de alguna forma también llevo muchos años en este campo, me he dado cuenta de que uno de los graves problemas, esto creo que lo he repetido alguna vez, uno de los grandes problemas que tiene el meditador es que aprende cuestiones muy elevadas de su propia psique en cuanto a contactos superiores, en cuanto a espacios de silencio, a expansiones de conciencia, a ciertas sensibilidades superiores, en fin, aprende a ser hábil en el mundo oculto, interno, superior, pero luego en su vida personal sigue siendo un desastre. Y aunque parezca mentira, aunque una cosa debería incidir en la otra, yo entiendo que sí que incide, pero no lo suficiente. Entonces, aquí tenemos que buscar como un equilibrio. El equilibrio yo lo pondría en un 70-30. En un 70 siempre es trabajar desde un punto de vista de ese acercamiento espiritual al alma, pero otro 30 tenía que ser con la personalidad, trabajar con el ego, trabajar sobre la materia, ¿no? Por eso el refrán, no sé si es español o ese de a Dios rogando y con el mazo dando, pues de alguna forma es lo que tenemos que hacer. Si nosotros vamos rezando, que es como la meditación, rogando, pero con el mazo tenemos que ir trabajando también con nuestro aspecto de la vida cotidiana, con el aspecto básico. Bien, para eso os enseñé un diagrama, que os pasaré un diagrama, este que os voy a ahora compartir, y también un pequeño extracto desarrollando estos tres principios, ¿no? Esto lo enseñé la... Vale. Bien, esto os lo enseñé la semana pasada, que es un poco como el triángulo mágico, ¿no? Es el triángulo mágico del trabajo sobre la personalidad, sobre nuestra vida, digamos, cotidiana. Y es sumamente importante porque si trabajamos sobre estos tres aspectos, sobre la impersonalidad, sobre la inofensividad y sobre la indiferencia divina, con esos tres aspectos tenemos cubiertos todas las áreas de nuestras vidas materiales, sociales, y podemos de alguna forma trascender bastante lo que es el sufrimiento, el dolor y la incomprensión de muchísimas cosas. Por lo tanto, aquí tenemos como una verdadera fórmula para tener una vida más plena y más elevada, personal. Inclusive esta clase se podría dar a alguien que no fuera espiritual. Lo que ocurre es que si eres espiritual, en este caso es completa, es una clase completa, porque tratamos también con el punto central que pone presencia, ¿no? Aquí vemos impersonalidad, vemos indiferencia divina, abajo inofensividad, y en el centro del triángulo vemos presencia. Y la presencia es el aspecto espiritual. Los otros aspectos se podría trabajar desde un punto de vista exclusivamente psicológico.
Pero si lo trabajas también desde un punto de vista más elevado, es como que tienes muchos más resultados. Luego arriba tenemos la palabra servicio, porque eso tiene que ver con la meditación. De hecho, la meditación es un acto de servicio. Eso siempre lo tenemos que tener presente y, de hecho, esa es una de las razones por las cuales también debemos meditar. Porque, por ejemplo, hoy mismo me ha llamado una persona que me conoce, que sabe que practico la meditación y quería preguntarme algo que le resultaba un poco inquietante, ¿no? Sabemos que ahora vivimos unos tiempos muy turbulentos, muy raros, ¿no? Hay mucha tensión. Entonces él se había dado cuenta de que sus meditaciones eran peores o le costaba más centrarse, le costaba más como meditar. Y me preguntaba si había causa y efecto, si eso le pasaba solo a él o era algo ambiental. Entonces yo le comenté que efectivamente el cuerpo mental, o sea, el espacio mental de la Tierra está hipersaturada de tensión, porque el problema que tenemos actualmente no es un problema local, ni siquiera es un problema de España, es un problema de todos los países del mundo. Entonces hay millones, cientos de millones de personas, de seres humanos, que están preocupados, muy preocupados. Y eso afecta mucho al ambiente mental. El cuerpo mental del planeta está saturado y está en baja vibración, sin duda. Entonces, cuando uno va a meditar, pues su pequeña mente en verdad está en contacto con la gran mente. O sea, nosotros no estamos aislados. Entonces, quieras o no, seas más sensible o no seas tan sensible, da igual, tú vas a ser influenciado por el espacio mental que rodea tu casa, tu ciudad, tu país, tu planeta. Entonces le dije que era normal que le costara meditar porque había mucha tensión en el mundo mental. O sea, es una cosa que tenemos que comprender. Bien, entonces os he puesto este ejemplo y lo he asociado a la palabra servicio, que es la palabra que está arriba del círculo, porque yo le insistí a él que a pesar de eso, él siguiera meditando, porque cuando una persona medita, aporta luz, calma, templanza, no solo a su mente, sino al espacio mental del planeta. Él actúa como un agente positivo planetario. Él está sirviendo al mundo, aunque él no lo sepa, solo por el hecho de atraer la paz, de conectar con su alma, de aquietar su personalidad, solamente realizando ese trabajo que aparentemente es individual. En verdad lo que está consiguiendo es transmutar esa tensión ambiental en algo positivo para todos. Él es una puerta, es un canal por donde el aspecto espiritual poco a poco va descendiendo y tocando tierra, ¿no? Así que todos los meditadores del mundo están contribuyendo, gracias a Dios, a que este planeta esté mejor. Sea el meditador consciente o no sea consciente de esta realidad. Por lo tanto, este punto tenemos que tenerlo muy presente. La meditación y el servicio es una cuestión del era de Acuario y cuando hablemos la semana que viene, hablaremos sobre las meditaciones grupales, su importancia que tiene, veremos cómo está íntimamente relacionado la meditación y el servicio. Y abajo del círculo azul, ¿no? Pongo inclusividad. La palabra inclusividad en verdad no estaba en el diccionario. De hecho, ahora mismo no tengo claro si lo ha puesto ya la RAE, no lo tengo claro, pero es una palabra New Age, una palabra acuariana, en la cual lo que se pretende decir en la inclusividad es un aspecto mental del amor, donde todo puede ser incluido de una forma positiva para fomentar las rectas relaciones humanas y para fomentar la fraternidad. O sea, una mente inclusiva permite a los diferentes aunarse en aquello que les une. O sea, la persona inclusiva incluye, no aparta, no excluye.
Una persona inclusiva podría, si es cristiano, podría trabajar con un budista, podría trabajar con un maometano, podría trabajar con un, no sé, un musulmán, podría trabajar con cualquier otra persona que tuviera ideas diferentes, espirituales o personales. Porque la inclusividad es una esencia del alma. Porque el alma reconoce el alma de todas las cosas y las aplica en la vida. Por lo tanto, una persona inclusiva es flexible de mente y abierta de corazón. Y es justo la palabra que necesitamos en este mundo globalizado para encontrar soluciones amplias a todos estos problemas que actualmente nos saturan por todos los sitios y en todas las áreas, ¿no? Entonces, este cuadro que estáis viendo ahí delante, que os lo pasaré, es un cuadro a tener muy presente, incluso a imprimirlo, y de vez en cuando estudiar sus cualidades y ver cómo las desarrollamos en nuestras vidas cotidianas. Bien, si os parece vamos a comenzar a explicar brevemente cada una de ellas, porque cada una de ellas, todo lo que estamos hablando tiene que ver con la meditación, porque todo nos aporta en la meditación como una mayor calidad, refinamiento en nuestros cuerpos sutiles para que durante la meditación alcancemos estados de conciencia más amplios. A ver, voy a dejar de... Bien. Vale. Por ejemplo, tenemos primero la inofensividad. Bien, la inofensividad no voy a hablar mucho sobre ella porque, como os comenté, hubo una clase que hablamos bastante sobre ella porque es uno de los mandamientos del propio sistema de Raja Yoga o como base de la meditación. ¿No recordáis que había 5 mandamientos, 5 reglas? Y dentro de los mandamientos se decía que la inofensividad era el más importante. Más aún se dice que si se practicara los demás mandamientos no haría falta ni practicarlos, porque es como el más resolutivo. La inofensividad, evidentemente, es no agredir, no ofender, pero no solamente a nivel físico, sino en los 3 cuerpos, ¿no? Aquí tenemos, voy a leer aquí, el primer mandamiento y el más importante que resume a todos los demás es inofensividad. Este mandamiento es muy completo y abarca la triple naturaleza humana, mental, astral y física. Cada mandamiento se puede aplicar en los 3 cuerpos. Estudiemos ahora brevemente, pero con claridad, ¿no? Y sobre el tema de la inofensividad. Bien, la inofensividad es también como la manifestación de la energía crística. La energía crística es esa energía espiritual de amor que de alguna forma resume la propia esencia del espíritu en la manifestación. Porque una persona es inofensiva cuando es inteligente, porque comprende al otro, sabe que el ego nos domina, sabe que aunque muchas personas cometan actos impropios, sabe perfectamente que muchas veces es porque es llevado por ello, porque el deseo les puede, porque el egoísmo les puede, porque la vanidad, el orgullo les puede, porque los celos les puede, pero eso no quiere decir que su alma no sea pura. Entonces vivimos en un mundo donde nadie es perfecto, todos fallamos y por tanto tenemos que comprender que esto es una realidad, no solamente para los demás, sino para mí mismo. Y los que practican la inofensividad, que no es ser pusilánime, que esto es un poco, lo dejé también claro, si de vez en cuando escucháis, digamos, las clases, cuando hablé sobre la inofensividad, uno puede creer que una persona inofensiva es como un santo. No es así. Una persona inofensiva puede ser muy dura, muy fuerte, puede ser muy contundente, muy brava, pero en el interior todas sus acciones no tiene ego, no tiene maldad, no es dañino, es potente, pero no dañino. Una persona pusilánime es una persona dejada, es condescendiente, es una persona
que no tiene moral, simplemente es inofensiva porque no tiene energía para ser otra cosa. Yo no estoy hablando de ese tipo de inofensividad, sino la inofensividad inteligente, espiritual, la auténtica. Como es realmente el acto más complicado y difícil de manifestar, fijaros que la inofensividad es lo más difícil que el ser humano puede hacer, porque nosotros rápidamente nos dejamos llevar por la ira, por el rencor. Vemos en la televisión cualquier noticia donde uno ha agredido a otro o alguien ha matado a otro y automáticamente lo estamos condenando y mentalmente lo estamos enjuiciando y mentalmente lo estamos linchando sin conocerlo y sin ni siquiera saber si es verdad o no lo que estamos escuchando. Es decir, somos de muy fácil agresividad. Es cierto que desde el punto de vista físico hemos alcanzado un nivel de autocontrol importante. Ya la gente no nos vamos pegando por las calles. Es cierto que de vez en cuando hay alguno que sí, pero por lo general la gran parte de la humanidad somos capaces de reprimir o contener la agresividad física. Menos mal que hemos llegado a este punto. En el cuerpo físico tenemos cierto control, pero en el emocional y el mental ninguno. Porque aunque nos controlemos físicamente, internamente nos gustaría agredirle. Y de hecho le agredimos mentalmente o emocionalmente, ¿no? A través de las palabras también. Por lo tanto, toda esta agresión produce un descender de la vibración de los cuerpos sutiles que luego en la meditación nos impiden realmente dar un salto cuántico. Esto que estoy diciendo, deberíamos coger una semana por cada una de estas tres cualidades y hacernos varias preguntas, eso puede ser por la noche, y por el día proponernos prestar atención a la inofensividad y por la noche recapitular si lo hemos conseguido. Porque sabemos perfectamente que hay momentos, casi siempre los mismos, que cuando vemos a esta persona o cuando entramos en este lugar o llega esta fecha, nos alteramos y somos ofensivos. Entonces es como proponerse el mejorar su vida, su calidad de vida, como un trabajo de campo, ¿no? Y tú te lo pones como una meta, como un desafío y vas prestando atención. De esta forma puedes dar un gran salto evolutivo en muy poco tiempo, porque eres consciente del error y estás poniendo la suficiente energía y amor para trascenderlo. El que practica la inofensividad no crea karma, más aún, lo va quemando constantemente. Hay un axioma esotérico que dice que frente a quien ha perfeccionado la inofensividad cesa toda enemistad. Esto es curioso, porque nosotros creamos conflicto con otros por afinidad. Cuando en nosotros ese conflicto no existe, no se puede crear en el otro. No hay como combustible, no hay gasolina para alimentar al otro. Es una cosa muy, muy curiosa. De hecho, deciros que esto puede llegar a tal extremo, como a veces leemos en la literatura hindú, de que hay santones, hay meditadores que se van a las selvas y allí consiguen que los tigres no se los coman. Porque los tigres no encuentran agresividad en las auras de esas personas. No hay nada afín a ellos y simplemente los miran como si fueran ángeles, como si fueran otra cosa, no un animal que puede ser devorado, porque tampoco tienen miedo y tampoco huelen a adrenalina. Es decir, es una cosa curiosa. Se ha visto a santones meditando en las junglas y los animales salvajes, feroces, serpientes, tigres y demás, no les hacían nada. También tenemos este tipo de episodios en historias occidentales cristianas. Por lo tanto. Pero claro, estamos hablando de personas que han alcanzado un nivel muy, muy elevado, muy alto de inofensividad. Aquí he puesto una cosa en negrita, estoy teniendo como un guión, ¿no? No se trata de parecer inofensivos,
sino de actuar con inofensividad. Esto es muy importante. Aquí no se trata de dar una imagen cara a la galería, lo que se llama hoy en día postureo. Aquí no se trata de que tú parezcas bueno. Y además eso es lo peor lo peor que puedes hacer es que tú parezcas bueno. No hay necesidad de que tú parezcas bueno ni inofensivo. Lo importante es que lo seas, no que lo parezcas, ¿no? Porque en los grupos espirituales, digo espirituales entre comillas, y en los grupos New Age, en los grupos, no sé, de yoga y demás, pues a veces es como que el parecer muy santo, muy bueno, muy inofensivo, es como algo superior. Y algunos juegan con eso como si fuera una obra de teatro, como si fuera un actor. Ellos no se dan cuenta quizás, no digo que lo hagan por maldad, aunque en el fondo es un poco de maldad, e intentan parecer muy inofensivos para hacer ver a todos lo elevado y espiritual que es. Bien, pues estas personas son unos desastres. Hay que alejarse de estas personas, porque además son peligrosas. No necesitas parecer inofensivo. Esa no es la cuestión. La cuestión es que lo seas. Y de hecho, tenemos aquí a Blavatsky, alguna vez la nombro, que era una señora, pues realmente casi un maestro, y que no parecía una santa, desde luego. Sin embargo, da igual lo que pareciera. Lo importante era lo que es, lo que era, no lo que pareciera, ¿no? Bien, pues vamos a dejar aquí el aspecto de inofensividad. He hablado un poquito y se puede hablar mucho más, pero bueno, ya en otra clase hablamos sobre este punto. Bien, dentro de este triángulo mágico, de hecho yo le llamo la clave triple I. Inofensividad, impersonalidad, indiferencia divina. La clave triple I. Bien, ahora vamos con la impersonalidad. La impersonalidad, como la palabra indica, es no personal. Y esto es interesante tenerlo presente porque la impersonalidad forma parte de la propia evolución del ser humano cuando es consciente de que es algo más allá de la personalidad. Uno se vuelve impersonal cuando se da cuenta que es espiritual. Cuando una persona se da cuenta que es consciencia, cuando se da cuenta que tiene alma, ya no puede ser tan personal. Porque lo personal es esto. Francisco, hombre, 50 años, español, con estas ideologías, con esta cultura. Esto es lo personal. Pero esto se me ha dado al nacer o se me ha ido construyendo debido a mis circunstancias ambientales, a mi educación y demás. Pero todo esto que ahora tengo es algo que se me ha impuesto. Yo antes de tener esto era pura esencia. Estaba limpio, era impersonal. Pero al tomar cuerpo humano, a tomar un cerebro, a tomar un país, ¿no? Un sexo, en fin, una cultura, me volví personal. Entonces, la personalidad es transitoria. Y además que la personalidad es creada en tiempo y espacio. Por eso tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Bien, por lo tanto, la personalidad es un agente inevitable, pero si toma las riendas o el control de tu vida, y todo te lo tomas muy personal, como si lo personal fueras tú, entonces estás perdido porque es la raíz del sufrimiento, porque tiene que ver con el apego. Esto es mío, lo que tengo, lo que soy, eh, estos pensamientos de posesión. ¿Quién posee esto? Yo. ¿Y tú quién eres? Lo personal. Entonces, cuando hay un yo personal, hay una diana personal donde las flechas de los demás pueden clavarse. La diana es lo personal. Las flechas son las circunstancias de la vida. Mientras tú seas una diana, las flechas te pueden dar. Si fueras impersonal, dejarías de ser diana. Entonces las flechas te atravesarían y no te harían daño. Bueno, ciertamente dicho así, parece
Sencillo, ¿verdad? Vale, sigamos. A través de la impersonalidad aprendemos a trabajar en grupo. Una persona impersonal es la persona que se da cuenta de que es más importante el trabajar en equipo, en trabajar en grupo, porque se puede conseguir muchas más cosas y se consigue sobre todo una cosa importantísima que es la armonía. Si tú estuvieras solo en una jungla, en una isla, casi daría igual que fueras personal, porque no tendrías que practicar la impersonalidad casi de ninguna forma. Pero nuestras vidas están relacionadas, asociadas con otras personas. Mi mujer, mi novia, mis hijos, mis jefes, mis parientes, mis vecinos, ¿no? La gente de la calle. Y estamos constantemente interactuando. Y supuestamente vivimos en una sociedad que hemos creado, hemos inventado, y tenemos unas normas que hemos creado, que hemos inventado para cumplirlas. Los que no las cumplen o se van fuera de la sociedad a la selva o a las montañas o se van a la cárcel. Por lo tanto, de alguna forma entendemos que tenemos que colaborar con otros y también nos damos cuenta de que eso es una gran ventaja, porque podemos conseguir muchas más cosas más hermosas para todos y para mí trabajando en equipo. Si eres muy personal, eres muy egoísta, difícilmente puedes ser un agente positivo dentro de un grupo. Entonces, a través de la impersonalidad empezamos a trabajar con el concepto grupal. Y la palabra grupal trasciende al individuo. Y al trascender el individuo, digamos, tu ego se diluye en un bien mayor. Esto es muy interesante, porque estás pensando en un bien mayor que no solamente estás tú, sino están los demás. Cuando piensas de esta forma, estás dejando libre el amor. Porque el amor lo que pretende es que todos seamos felices, no tú, todos. Entonces, cuando tú piensas en algo mayor, te vuelves impersonal. Entonces, cuando te vuelves impersonal, y esta es una de las claves del sufrimiento, no eres tan susceptible. Cuando una persona está encerrada en su yo, cuando una persona solamente está pensando en su persona, es muy susceptible a cualquier cosa. Todo le puede afectar porque su mente está enfocada en su yo personal. Si yo estoy siempre enfocado en mis necesidades, en mis problemas, en mis miedos, es como si todo girara alrededor mío, yo me vuelvo una diana extremadamente fácil para todas las circunstancias negativas que me rodean. Soy demasiado susceptible a todo. Si me vuelvo impersonal, me olvido de mí como persona, como personalidad, y me diluyo en algo mayor, que es en el alma de todas las cosas. Entonces no estoy tan preocupado en mis necesidades, sino que veo que hay necesidades mayores y además que yo puedo ayudar a ellas. Con lo cual, de repente, dejo de sufrir. Esto solamente lo saben en gran medida las personas que ayudan a otras de una forma desinteresada. Porque a pesar de que se sacrifican, disfrutan el doble. O sea, quiero decir que les llena el hecho de servir a otros, aunque personalmente, aparentemente puedan perder. Sin embargo, ellos no lo ven como que pierden, ven como que ganan, aunque estén perdiendo personalmente. Que al final ganan, incluso personalmente. Es decir, es un poco extraño, es como que estamos engañados. La vida no nos ha enseñado bien esta lección. La forma de ser feliz es ayudando a los demás a ser felices. Porque en ese proceso, primero, tú desarrollas el amor y todo tu potencial. Y segundo, tú te olvidas de ti, te vuelves impersonal. Esto naturalmente lo tenemos que coger con sentido común. Es decir, también tú tienes tus necesidades, por supuesto. Debes cubrirlas. Claro, por supuesto, tienes que pensar en ti. Claro que sí. Pero no tienes que estar pensando en ti siempre, a toda hora. O amplificando tu ego. Este es, digamos, el dilema, es el problema. Hay que buscar cierto equilibrio y cierta armonía. La impersonalidad produce desapego.
Y el desapego es, junto a la práctica, las dos cualidades esenciales para la meditación o para cualquier otra actividad espiritual. Práctica y desapego. Práctica y desapego. Es decir, la práctica es hacer lo que tengas que hacer, hacerlo, la actividad en sí. Solamente en la actividad se produce efectos. Y el desapego. Porque el desapego es ir quitándose escombros, rocas, piedras y dejando lastre. El ego es un lastre. El ego tiene demasiadas piedras, demasiados recuerdos, demasiados miedos, demasiadas carencias. Tienes que ir dejando todo eso personal, porque tú no eres lo personal, porque tú antes de nacer no tenías eso. Y cuando vuelvas a tu alma, eso tampoco lo tendrás. Eso lo tienes mientras tú creas que lo tienes y mientras les des vida a eso. Mientras tú seas personal a nivel mental, todos esos sufrimientos, todo ese padecimiento será tuyo y lo vivirás como tuyo en primera persona, aunque realmente no lo es. Es una invención, es una trampa de la mente. Este es el problema de lo personal. Por eso tenemos que aprender a vivir en una dimensión impersonal, a comprenderla, a vivirla, a experimentarla. Y en la medida en que tú vayas conectando con tu alma, con tu ser espiritual, te estás haciendo inevitablemente impersonal, porque te das cuenta de que Francisco, María, Luisa, no eres tú exactamente. Tú eres algo más. Entonces ya no puede ser tan personal. Entonces es una lección muy importante que tenemos que aprender. Aquí, por ejemplo, claro, pongo... Parte importante del sufrimiento humano está en la pérdida de aquello que consideramos nuestro. Cuando tú pierdes algo tuyo, sufres. Pero cuando digo tuyo, ¿tuyo de quién? De tu persona, de tu parte personal. Cuando tú realmente eres algo más que eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con posesión, mis ideas, mis argumentos, mi verdad, mis miedos, todo lo que sea mis, tenemos un problema, porque todo lo que es mis es del ego. Entonces, aquí volveríamos otra vez a hablar de aquello que en alguna otra clase hemos extendido, que era el concepto de quién soy, qué tengo. Porque el sufrimiento deviene cuando confundo lo que tengo con lo que soy. Yo tengo un cuerpo, no soy un cuerpo. Alguien puede a lo mejor decir, bueno, pero pon un ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Si yo tengo un cuerpo, pero sé que no soy el cuerpo, si al cuerpo le sale un grano aquí, pues no me voy a enfadar. Porque hoy en día sabemos que a cualquier persona le sale un granito aquí y ya no sabe cómo disimularlo. Y ya está enfadado, ya está crispado. Fijaros qué tontería acabo de decir, algo minio, o sea, nimio, algo insignificante, pero que nos afecta psicológicamente de una forma poderosa. La imagen. Que tú no eres el grano, tú no eres el cuerpo. El grano no te ha salido a ti, le ha salido a tu cuerpo, no a ti. Eso es pensar con impersonalidad. Por lo tanto, si le ha salido un grano al cuerpo, podemos decir, mira, le ha salido un grano al cuerpo. Vaya. Ya está. Bueno, sí, si te lo puede disimular por estética, pues hazlo. Pero no te va a cambiar el día. Es decir, no vas a padecer durante 2 o 3 días así, ni vas a estar súper nervioso o nerviosa. Por favor, pues estas cosas nos pasa a todos a nivel personal, porque somos muy personales. Entonces, esto es algo que tenemos que ir trascendiendo. Dentro de ti, tú tienes la capacidad de sufrir porque hay alguien que puede sufrir en ti. El único aspecto que hay dentro de ti que es capaz de sufrir es el ego. Si tú vives en el ego, si tú vives en lo personal, vas a sufrir. Porque el ego sí que puede sufrir. Tú no. El ego sí.
Pero si tú crees que eres el ego, lo siento, vas a sufrir. Por identificación. El alma no puede sufrir jamás, de ninguna forma. No es posible. Es consciente, es puro amor. En el sufrimiento hay distorsión, hay tensión, hay oscuridad, hay ignorancia. Es justo lo que tiene el ego. En el alma no existe nada de eso. Por lo tanto, realmente tú jamás puedes sufrir, nunca. Cuando tú sufres por circunstancias, porque a lo mejor no te sientes valorado o tienes problemas en la pareja o tus amigos, alguno te ha insultado o te menosprecian. Si tú sufres por eso, es porque eres personal, porque estás identificado con el ego. Podrías no sufrir si no quieres. ¿Qué más da lo que otros digan? Si yo soy un cisne y todo el mundo me llama pato, ¿qué más da? Yo vuelo como un cisne. Yo no vivo por las palabras de los demás. No, ya bastante tienen los demás que también se creen patos, siendo cisnes. Pues no pasa nada. No, ese es un poco el contexto. La identificación de nuestra conciencia con lo personal, con el ego, nos hace sensible a todo tipo de sufrimientos. Cuando nos vemos impersonales y empezamos a conectar con la conciencia superior, con el alma, es cuando descubrimos que todo ese sufrimiento que hemos padecido ha sido absolutamente gratuito. No vale para nada, no sirve, no es real ni siquiera. Ha sido autocreado, es inventado por ti. El sufrimiento realmente es una invención tuya, psíquica, no tiene base real. Es debido a tus carencias, a tu idea de carencia, a tu idea de necesidades. No, yo no estoy hablando del dolor físico. Si te dan un golpe en el pie, ahí, aunque seas alma, mientras tengas el cuerpo, vas a sentir el dolor. Pero yo no estoy hablando del dolor, yo estoy hablando del sufrimiento. El sufrimiento es una sensación emocional mental, es una sensación psíquica que puede afectar al cuerpo, pero que su raíz está en el mal proceso de la comprensión de las circunstancias, de las cosas, de las palabras, de la vida en sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner luz para tener una claridad de cuál es la realidad y en qué punto me encuentro y por qué eso me tendría que hacer sufrir, base a qué sentido tiene, de qué me sirve, ¿puedo ayudar con eso a algo? ¿Voy a evolucionar? ¿Voy a vivir mejor? Las personas a veces sufren porque creen que así se vengan de los demás. O sea, es como... o sea, es un poco extraño porque creemos que, claro, esto se basa un poco en la inmadurez que arrastramos desde la infancia. Cuando uno es niño es inmaduro y por lo tanto es correcto, no hay problema, es normal, está madurando. Pero cuando somos adultos y no hemos madurado, ahí sí que tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? Yo os pongo un ejemplo. ¿Por qué un niño patalea, llora, grita cuando no le dan algo que quiere? Yo quiero este juguete. Y la madre me dice que no te lo puedo comprar, que sí, que lo quiero, que no, sí, sí. ¡Ah! Entonces yo sufro, me enfado. ¡Ah! ¿Por qué creo que hago todo eso? Lo hago todo eso para darle pena y para que me lo compre. Y cuando eres pequeño, a veces funciona. Entonces, como funciona a veces, cuando eres adulto, crees que eso sigue siendo así. Entonces, si por ejemplo te enamoras, voy a poner un caso, no sé, de tema de relaciones entre hombres y mujeres, que este punto pues a mucha gente le afecta. Te enamoras de alguien, sales con esa persona, te abandona. Entonces tú te enfadas y sufres. Intentas de alguna forma expresarlo con comentarios, con palabras, poniendo cosas en Facebook, no sé, de estas cosas sutiles que hacemos los que son más maduros, más mayores, saben cómo hacer ver al otro que está sufriendo. Porque como de pequeño te funcionó,
crees que la lástima va a hacer que la otra persona vuelva a ti. ¿Pero qué ocurre? No vuelve por eso. Eso ya no funciona de adultos. Entonces, todo el sufrimiento que has padecido, si tuviera consecuencias positivas, pues tendría algún sentido. Pero es que a partir de cierta edad, ese sufrimiento que tú quieres a lo mejor tener también para que el otro vea que sufres y para que se crea esa pena, esa compasión, pues no funciona. Normalmente. Además, nunca debería funcionar. Porque si una persona se acerca a ti por lástima o por pena, estás perdido. Eso es denigrar a la persona. Eso es una falta de autoestima tremenda. Jamás debemos reclamar cariño, amor, eso nunca. ¿No? Eso es una cosa muy negativa. ¿No? Se vuelve uno dependiente. Por lo tanto, es un poco esto lo que estoy diciendo, de que el sufrimiento no tiene ningún sentido en la madurez, porque primero no sirve exactamente de nada. No vamos a conseguir nada con eso. Lo único que vamos a conseguir es que nuestra vida se pase sufriendo. ¿Para qué objetivo? Ninguno. No hay objetivo positivo a la vista. Entonces tenemos que volvernos impersonales y aplicar la inteligencia, la luz, el amor. La vida es muy valiosa como para ir perdiendo el tiempo. Bueno, bien, reconozco que estoy siendo un poco duro, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que reflexionar un poco sobre estas cuestiones. Luego, cuando os dé el librito, donde explica cada uno de estos 3 aspectos, hay más consideraciones, hay más puntos a tener presente en cuenta y creo que nuestra mente se va a abrir y vamos a situarnos en esos ejemplos o en esas frases o expresiones que vamos a estudiar y ver nosotros en ese campo cómo nos movemos. Si somos personas muy personales o estamos ya en un nivel de impersonalidad. Bien. Antes de pasar al tercer punto, indiferencia divina, porque es que quiero hacerlo en una sola clase, si tenéis ahora alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento de... Buscamos la superficie de las cosas. Es que no quiero, ¿sabes por qué? Porque... Yo tengo una pregunta, Francisco. ¿Hasta qué punto practicar la impersonalidad no te lleva a comportarte, bueno, no a comportarte, a actuar de una manera fría? Y cómo, en compensación, cómo trabajamos la parte de la inteligencia emocional, cómo vamos descifrando, vamos como desmembrando ese sentir ante una situación, porque hay una explicación, ¿no? Y cómo lograr, no sé, es que no sé cómo explicarlo, cómo lograr el equilibrio entre una cosa y otra, es decir. No, cómo lograr que eso no te... No sé, ya me lié, me lié. No, de todas maneras, no, pero de todas maneras tu pregunta ha quedado muy clara desde el principio. A ver, nosotros somos impersonales no por técnica, sino por identificación con el alma. Es decir, este es un curso espiritual, entonces, quiero decir, yo he dicho que en la medida en que poco a poco vayamos conectando con nuestra alma, con nuestro ser espiritual, nos volvemos de una forma más impersonal. Pero solo el hecho de ir conectando con nuestro ser interior, nos volvemos muy cálidos, muy amorosos, muy graciosos. Por lo tanto, esa frialdad de la que comentas de impersonalidad solo se podría aplicar en una persona psicópata, un psicópata. Sería una psicopatía. Un psicópata, bueno, no, tampoco, porque un psicópata es absolutamente personal. Todo lo hace por un motivo personal. Disimula, hace como que le interesa a los demás, o sea, practica aparentemente la falsa impersonalidad,
cuando realmente es muy, muy personal porque es un psicópata. Entonces, esto es justamente lo contrario. La impersonalidad simplemente quiere decir que tú puedes vivir la vida misma que estás viviendo, solo que sin tanto apego y por lo tanto sin tanto sufrimiento a aquello al cual estás apegado. Tú utilizas todo lo que hay a tu alrededor, pero tú no eres utilizado por eso. De alguna forma no dejas que aquello que tienes se apodere de tu propia psicología. Pero ¿y cómo acabas con esa identificación a lo que te hace? Sí, solo hay una posibilidad. O sea, aquí hay una posibilidad. O estás conectado al ego o estás conectado al alma. Es decir, o hacemos un trabajo interior de conexión hacia la conciencia superior, la cual en sí misma, además tú misma, cualquier persona que nos esté escuchando ahora del grupo, haber trabajado con la meditación se da cuenta que hay niveles de impersonalidad donde tú ves aquello que te afectaba y ahora lo ves desde un punto de vista que no te afecta. Si pudiéramos mantenernos en ese punto, eso no nos afectaría, pero podríamos utilizarlo de una forma libre. O sea, libre sin que te afecte. Lo que ocurre es que cuando dejamos de practicar la autoobservación, cuando nuestra conciencia empieza a descender al plexo solar, a la emotividad, al deseo, al apego, entonces volvemos otra vez en la rutina, volvemos otra vez a caer en la tentación de estar apegados a las cosas que nos rodean, sean físicas o emocionales o mentales. Entonces, o estás un poco en la conciencia superior o estás en el ego, no hay otra opción. Entonces, a través de la meditación vamos alcanzando niveles más de conciencia elevada y poco a poco se va imponiendo, pero lo ideal sería que en ese triángulo mágico que os he enseñado, en el centro pone presencia. Es practicar la presencia y la presencia es impersonal, porque la presencia es tu ser interior. Entonces, un poco, o sea, no hay que hacer esto como un truco psicológico, sino como una verdadera transmutación de lo personal al alma. O sea, si lo hacemos solamente como un trabajo psicológico, sería una trampa y no conseguiríamos realmente lo que pretendemos, porque necesitamos la luz de la comprensión y el amor del alma para realmente ser impersonales, si no es imposible. Lo otro sería como un parecer impersonal, pero que realmente no lo eres. Paco, quiero decir algo también, Claro, sí, Karen. que a medida que iba escuchando me daba la impresión de que se sugiere a los alumnos que utilicen esa teoría para controlarse y no ponerse, digamos que utilizando la mente como herramienta, pues lograr ser impersonales o inofensivos, ¿no? Y considero importante que se haga como hincapié de que no debemos permitir que nuestra mente quiera manipular la realidad, ¿no? A través del control para mantenernos digamos, en la identificación como el ser, ¿no? Pero utilizando la mente. Entonces, yo, por ejemplo, para mí utilizo eso para más como diagnosis. Si veo que estoy siendo personal, estoy como diagnosticando que he meditado poco y por eso me estoy identificando con la personalidad, ¿no? Sí, la mente siempre va a estar presente. La mente es la intermediaria entre nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. Por lo tanto, efectivamente, es en el gobierno de la mente, es en aquellas impresiones que tenemos del mundo externo, porque todo apego se basa en que percibimos algo que queremos, deseamos, y eso es a través de los sentidos. La mente lo interpreta de una forma u otra, depende de nuestra cultura, necesidades, y de ahí viene todo el sufrimiento. Entonces, claro, lo que tiene que haber por encima de la mente es la conciencia despierta, que es lo que vamos alcanzando durante la meditación. Alguien tiene que estar en mandos de la mente. La mente no debe estar sola.
La mente sola, aunque esté adiestrada, sigue siendo un peligro, porque la mente en sí misma no es superior. Entonces, por eso tenemos que hacer hincapié en estar presentes, en lo que he dicho antes, en la presencia, en comprender que somos un ser espiritual y que a través de la mente sí que es verdad que vamos a recibir todas las impresiones y es a través de la mente que vamos a alcanzar el desapego. Para mover la balanza de la identificación, ¿no? Desde la persona hacia el ser. Exacto. El único ser, repito, que es capaz de identificarse es el ego. Y el ego es el personaje que hemos creado en esta vida. Si aprendemos poco a poco a comprender que nosotros estamos por encima del personaje, ya el personaje no nos arrastra tanto a su terreno. Y nosotros podemos ya ir cambiando muchas, muchas cosas. Tanto como poder cambiar absolutamente el personaje. Francisco, ¿puede ser que en una ocasión tú comentaras que el alma es quien crea el ego? Es que aquello me dejó un poco... lo tenía pendiente para preguntártelo. ¿El alma crea el ego? Dijiste. O el espíritu crea el ego porque así de esa manera se prueba a sí misma. A ver, no sé si me explico bien. Sí, esto se puede, sí, algo así es, pero se puede matizar. Digamos que el ego lo crea la mente. Lo que ocurre es que la mente existe porque existe el alma. Entonces, claro, podemos decir que el alma crea el ego. Pero digamos que no es que el alma quiera crear el ego, sino que no puede evitar que el ego exista, porque en el momento en que tienes un cuerpo físico, tienes sangre, tienes sistema nervioso y tienes cerebro, en el momento en que tienes cerebro, el cerebro es una distorsión de la mente en el plano físico. Entonces el alma todavía no tiene la habilidad de trabajar con el cerebro físico. Sí con la mente superior, pero no con el cerebro físico. Entonces el cerebro físico es capaz de pensar y tiene su propia mente física. Y esa mente física es la que construye el ego debido a los 5 sentidos y debido a lo poco que puede pensar, su cultura, sus ideas, todas estas cosas añadidas. Entonces, no es que el alma cree el ego lo crea la mente, pero la mente inferior que no está todavía conectada con la mente superior donde está el alma. La meditación lo que pretende es salvar ese puente entre el cerebro y la mente donde reside el alma. De hecho, la palabra antakarana, cuando visualizamos el canal de luz que nos conecta con el alma y con la glándula pineal, es que lo que queremos es conectar la mente concreta con la que trabaja nuestro cerebro, con la mente superior donde está nuestra alma, donde está nuestra conciencia. Y cuando ese puente se crea, entonces el alma puede impresionar el cerebro y uno ya es consciente de que es el alma, no el ego. Eso es un proceso continuo. Entonces, nuestro ego se crea porque somos un ser espiritual, evidentemente, pero es por una distorsión. Es porque cuando dejamos un poco de mente descender al plano físico, esa mente se pervierte porque se desconecta esencialmente con su realidad superior, que es el problema que tenemos. Nosotros tenemos el problema de que creemos que somos el cuerpo, porque es lo que vemos. Para los que no han visto el alma sigue siendo una teoría. Entonces tenemos que ir más allá de esa teoría. Y de alguna forma es decir, el meditador es consciente de una forma intuitiva de que es algo más. Y a medida que se va identificando con eso algo más que es y va siendo más real, más viviente, es cuando lo puede llevar a la parte física, que es justo lo que la meditación pretende, acercar lo superior a lo inferior. Y el ego le permite al espíritu una infinidad de experiencias curiosas del ser humano y de esta dimensión. Por lo tanto, para el espíritu todo es experiencia y todo está bien en el sentido de que toda experiencia va a ser asimilada. Es correcto, eso forma parte del plan divino. Pero el ego tiene que ser trascendido, por supuesto. Mientras no sea así, seguiremos sufriendo, innecesariamente.
algo. ¿La antakarana se va formándose a medida que uno medita o se forma con ejercicios específicos? Bueno, es que el ejercicio específico sería la meditación. El antakarana se crea con la meditación superior, elevada, la correcta, no cualquier meditación, y con una forma de vida en la presencia. Cada vez que uno, cuando va andando por la calle, cuando come, cuando trata de vivir como alma, se acerca a esa conciencia superior, está construyendo la antakarana. Cuando una persona ama a otros, una persona sirve a los demás y deja fluir la energía del alma, va construyendo la antakarana. El antakarana, según el maestro tibetano, se crea mediante la meditación y el servicio. Por lo tanto, si una persona solo medita, pero luego en su vida mundana es un desastre, pues la antakarana no se puede construir bien. Si una persona medita, pero también lleva a su vida diaria ese despertar de la consciencia, entonces la antakarana se construye muy rápido. Eso sería un poco la respuesta. Bien, si os parece vamos a continuar y ya os comento el último punto, que el último punto es también muy, muy interesante. ¿Os parece bien? Vamos allá. Sí, en desconectar el audio si podéis. Bien, ahora llegamos al tercer punto de ese triángulo mágico. Recordad, el primero era inofensividad, el otro era impersonalidad. El orden no importa, que se diga. Y este último es indiferencia divina. Bien, hemos puesto divina, o sea, podríamos poner indiferencia desde el punto de vista espiritual. Lo que pasa es que la palabra indiferencia tiene connotaciones negativas, ¿no? Porque indiferencia parece como que me da igual, que paso de ti o paso de las cosas, ¿no? Es como un rechazo, ¿no? Sin embargo, este no es el contexto, no es lo que queremos decir. La indiferencia divina es la que practica nuestro ser espiritual porque vive en la verdad y por lo tanto es consciente de cosas que el cuerpo todavía no percibe con claridad, pero que él sabe que es así, ¿no? Por ejemplo, la indiferencia divina o divina indiferencia es una manifestación natural de la consciencia despierta. El no identificarte con la forma, con la materia, el no identificarse con lo caduco, con lo que muere o es transitorio, es la divina indiferencia. La divina indiferencia lleva a un extremo. La divina indiferencia lleva a su extremo es la total identificación con el Ser Supremo. Es de alguna forma la aniquilación del poder del ego sobre la personalidad y sobre nuestras vidas. Debemos recordar que la causa de toda enfermedad es del ego, el cual es transitorio, no es real. Solo lo es en la medida en que le damos fuerza, le damos atención. Una vez retiramos la fuerza, la atención mediante la divina indiferencia, volvemos a nuestra esencia o nuestro estatus espiritual. Más allá de la personalidad no hay dolor, no hay sufrimiento porque no hay resistencia espiritual y la no resistencia espiritual es lo que llamamos divina indiferencia. Bueno, no voy a seguir leyendo, prefiero dar mi explicación porque realmente luego cuando lo leáis, de alguna forma pues vais a ver todo lo que exponemos. La divina indiferencia es como darte cuenta de que estás en un Matrix, ¿no? Que bien, esta palabra se utiliza mucho, ¿no? Para lo que he visto la película Matrix, ¿no? Como vivir en un mundo virtual, es que realmente vivimos en un mundo virtual. Nada de lo que tú estás viendo, nada de lo que tú estás viendo ahora es como crees que es, nada. Pero lo peor de esto es que lo sabes. Sin embargo, no eres plenamente consciente de eso. No, esto es cuando decimos tus pies nunca podrán tocar el suelo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿eso cómo va a ser así? Pues claro que sí, estoy tocando el suelo. No, porque los átomos no se tocan y el suelo está hecho de átomos y tus zapatillas también.
Y las zapatillas que están hechas de átomos jamás podrán tocar los átomos del suelo. Por lo tanto, tú flotas sobre el suelo. No lo pisas jamás. Esto es una realidad científica. Sin embargo, ¿quién piensa así cuando anda por la calle? ¿Lo comprendéis? Nosotros miramos las paredes y creemos que son sólidas. Sin embargo, están huecas. ¿Por qué? Porque están hechas de átomos y los átomos están huecos. Todas las paredes que ves a tu alrededor, el techo, el suelo, está llena de huecos. Todo está hueco. De hecho, más aún, desde un punto de vista científico, lo que llamamos materia sigue siendo algo a detectar. Todavía no se ha encontrado algo material, algo que digas, esto es materia. Porque la materia, al ser compuesta de elementos, esos elementos cuando se descomponen de una forma casi infinita. Por lo tanto, al final solo queda el vacío. Por lo tanto, no hay materia sólida. Claro, si no hay materia sólida, yo vivo en un plano físico sólido, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Correcto, es tu impresión. Pero tu impresión se basa en que tus 5 sentidos no te aportan una verdad superior. De hecho, por no ver, no vemos ni el aire. Y eso que el aire es capaz de tirar una casa. Entonces, cuando uno comprende que vive en una ignorancia profunda, en el sentido de que lo que sus sentidos le proporcionan es muy básico, es solamente como una puntica del iceberg. Cuando uno esto se da cuenta que es así, puede practicar la divina indiferencia, y al practicar la divina indiferencia lo que le permite es como sonreír porque se da cuenta de que él vive en un mar de energía fluctuante. Y alguien puede pensar, bueno, y el que tú pienses que vives en un mar de energía fluctuante, ¿qué te puede aportar? Es la puerta para los milagros. El que tú seas consciente de que todo es energía, pero que seas bastante consciente de esta realidad y lo somatices, que todo es energía, es entonces cuando tu alma puede operar, cuando tu alma puede actuar como mago, puede producir magia en tu vida. Porque nada es lo que parece ser, nada es tan sólido como parece, nada. Por eso los maestros atraviesan paredes, andan sobre las aguas o desaparecen. ¿Por qué? Porque ellos practican la divina indiferencia. Ellos no se creen los que los científicos dicen que son las cosas. Ellos saben que la materia no es lo que nosotros creemos que es. Y como lo saben, su mente puede profundizar, puede adentrarse en otras dimensiones que le aportan otras facultades superiores. Cuidado con esto, que esto tiene un valor mágico mucho más importante y trascendente de lo que nos podemos imaginar. Tirando del hilo de lo que hemos hablado antes, de que recordáis que alguna vez yo pongo el ejemplo famoso del cuento del patito feo, que es un cuento iniciático absoluto, es uno de los más importantes cuentos infantiles que realmente son para iniciados. Pues recordad lo que pasó. Pues un cisne, por alguna razón, es abandonado y se ve, el huevo es abandonado de alguna forma y se ve que está con otros huevos de pato, al lado de patitos. Entonces, bueno, eclosiona, los demás patitos también, y él, claro, pues sigue a la mamá pato. Y él piensa que es un pato, pero parece raro. Por eso todos nosotros parecemos raros. Cualquier persona que empieza a despertar conciencia no se siente cómodo del todo en este mundo. Es como que no encaja bien con la sociedad. Pues claro, ¿cómo vas a encajar si tú no eres de aquí? Tú eres otra cosa. ¿Cómo vas a encajar? Ni lo intentes. Pero claro, por miedo uno intenta adaptarse a la sociedad. Entonces el patito feo, que era cisne, era feo porque era diferente. No porque era más feo, era diferente, por eso era feo. Pues el cisne empezó a vivir como un pato, a comer como un pato, a andar como un pato, a hablar como un pato, a hacer cosas de patos. Estaba identificado con la idea de que él era un pato.
Por eso se sentía tan incómodo, tan mal. De hecho, no se adaptaba del todo. Hasta que se dio cuenta de que era un cisne. A través de la meditación, tú te das cuenta que no eres un ser humano, eres un ser divino. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a descubrir que eres otra cosa superior? Pues entonces mantienes una indiferencia ante lo que antes creías que era real. Entonces ya el que tú creas que eres pato ya no existe en ti. Has practicado la divina indiferencia. Y lo que tú ves, sabes que no es la realidad. Tú eres un cisne, porque tienes la conciencia del cisne. Entonces es cuando vuelas como un cisne, no como un pato. Y un cisne vuela mucho, mucho más alto que un pato. Voy a poner otros comentarios prácticos sobre la divina indiferencia. Por ejemplo, el miedo se basa a que tú puedes sufrir alguna consecuencia negativa. Porque tú, como no sabes qué eres, crees que puedes ser dañado por algo. Vamos a suponer que estás en un castillo y te han dicho que hay espíritus malignos. Y te ves ahí a un ser monstruoso que se acerca a ti. Un iniciado practicaría la divina indiferencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el iniciado sabe que él es un ser divino. ¿Qué más le da un monstruo, un diablillo o lo que sea, un vampiro? Él es inmortal. ¿Miedo de qué? Que tenga miedo el fantasma. Sin embargo, esta forma de pensar no es la habitual. Lo normal, nosotros somos las víctimas. ¡Ah! Porque tenemos una imagen errónea de lo que somos. Sin embargo, mira que me gustaría que vieseis a algunos iniciados en el mundo astral, qué es lo que hacen con cosas de este tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna experiencia, creo que esto lo he comentado alguna vez, simplemente para que veáis cómo la divina indiferencia te permite ir más allá, no derribar barreras o fronteras. Sabéis que alguna vez he comentado que yo he estado consciente en el mundo astral y, por ejemplo, en el mundo astral, el cuerpo astral no es sólido, es gaseoso, es dúctil, moldeable. Entonces tú en el mundo astral puedes atravesar paredes, por supuesto, y puedes volar. Claro, en el mundo astral no existe la gravedad, tal como aquí se entiende. Bien, pues yo recuerdo que mis primeras experiencias fueron realmente un poco, no voy a decir dramáticas, pero malas. Yo recuerdo haber estado en Torrente, en mi casa de mis padres, que era un 5.º piso, y yo despertaba conciencia del mundo astral, me daba cuenta que estaba en casa, entonces lo primero que pensaba era evidentemente en volar, porque la sensación de volar es algo que parece como que es innato en nosotros, porque como nuestra alma vuela, pues algo como que todos buscamos, no volar. Bien, pues yo recuerdo haberme subido a la ventana y antes de tirarme a volar, primero decía, bueno, tengo claro que estoy en el mundo astral, y a ver si voy a estar en el mundo físico, me voy a tirar y me voy a matar. Es decir, esas dudas, claro, porque aquello es tan real como esto. Entonces, una de las técnicas que yo utilizaba, que creo que alguna vez lo comentaba, pues era estirarme el dedo. Si estás en el mundo astral y te tiras del dedo, el dedo crece. Entonces, cuando mi dedo crecía, ya sabía que no estaba en el mundo físico. Entonces, ¿qué hacía? Me tiraba por la ventana para volar. Bien, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que algunas veces yo caía en picado hacia el suelo y me daba un tortazo contra el asfalto. No volaba. Entonces, claro, primero que yo notaba el golpe, aunque era un dolor diferente, evidentemente, porque no era del sistema nervioso, era un dolor imaginado, debido a que me faltaba divina indiferencia al dolor. Yo me creía que eso producía daño, entonces yo mismo me sugería que el dolor era posible. O sea, tú el daño que tienes en el mundo astral, mucho de ese daño es producto de tu imaginación, que tú crees que eso te tiene que hacer daño y por eso sufres, pero es tu creencia, no es real. Si no pensaras así no te haría daño.
Bien, la cuestión es que yo me enfadaba mucho porque decía, vaya hombre, estoy en un mundo astral, aquí no hay gravedad y no puedo volar, ¿cómo es posible esto? Bien, el motivo por el cual yo me daba el tortazo contra el suelo era porque tenía miedo, porque todo lo que me han enseñado es que si yo me tiro en una ventana me caigo al suelo. Entonces, romper esa idea no es tan fácil. Entonces, claro, yo tuve que trabajar mucho con la divina indiferencia hasta que finalmente, de alguna forma, yo me tiraba y volaba. También, cuando atravesabas una pared, yo he atravesado muchas paredes y alguna de esas veces me da un golpe contra la pared. Y ese golpe se basaba en el miedo que tú tenías a darte el golpe. Es una cuestión mental, de convicción. Entonces, cuando practicas la divina indiferencia, ahí ya todo lo convencional, todo lo que te esclaviza, todo lo que te ata, todo lo que te limita, desaparece. Pero claro, yo entiendo que esto se llega a dimensiones más elevadas en la medida en que poco a poco vas conectando con tu propia alma. Es entonces cuando, claro, vas teniendo más poder sobre el espejismo que hay en tu mente sobre la personalidad. Creo que me comprendéis, ¿no? Entonces, la divina indiferencia es explícitamente eso, por ejemplo. También se puede practicar cuando estás en el coche y se pone en verde, no te has dado cuenta y de atrás empieza a pitarte. ¡Pi, pi, 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 pi! En ese momento, como tú eres personal, o sea, ahí no estás en un estado impersonal, sino eres personal, te sientes que te están pitando a ti como persona. Entonces, te cabreas y estás un par de horas o todo el día enfadado porque alguien te pitó con el coche, que era injusto. Y decimos, ten paciencia, no pasa nada, ¿no? No ocurre nada. Sí, pero te enfadas, te cabreas. Es decir, en pocas palabras, aquel te domina. Aquel manda sobre tu sistema nervioso. Aquel, el que te pita, tiene poder sobre ti para que seas feliz o infeliz. No podemos permitir que nuestro estado de ánimo dependa de los demás. Solo faltaba eso. Si practicamos la divina indiferencia, si la practicamos y nos toca el pitido, nos dicen, ¿quieres ya ponerte en marcha? Pues tú sabes que el que lo dice es el ego. Es un pobre desgraciado que está súper cabreado, nervioso, tiene una vida difícil, como casi todos, y no le sale del alma, le sale de sus vísceras. Entonces tienes compasión. Y tú puedes decir, pues claro, te comprendo porque yo también vivo en este mundo. Pero por eso no te voy a odiar. Sé que tú no te dominas, pero yo sí que me domino. Y por lo tanto, te amo. Y no pasa nada. Porque en el fondo somos almas divinas. Hemos venido a aprender. Eso es trabajar con la divina indiferencia. ¿Qué ocurre si haces eso? Porque tú no sufres nada. Es decir, ¿por qué tendrías que sufrir? ¿Por qué dejas que aquel tenga poder sobre ti? Él ha dicho lo que ha querido, ¿vale? Pues tú haz lo que tú quieres. Él nos ha dominado a sí mismo. Bien, tú domínate a ti mismo, que para eso está trabajando a nivel espiritual, ¿no? Él no puede evitarlo. Tú sí. Ya está. Por lo tanto, cada uno que haga lo que quiera pitar, que pite. Y el que quiera amar y comprender, que lo haga. Yo decido amar y comprender. Pienso que es mejor, más que nada porque soy más feliz. Y no es para tanto. Y no pasa nada. Entonces, practicar la divina indiferencia es cuando uno va adquiriendo esa habilidad, es como una llave que te permite entrar en otras dimensiones e incluso es como una puerta que abres para grandes transformaciones de tu personalidad, de tu psique, de tu cuerpo inclusive, porque incluso ciertas capacidades psíquicas como la limitación, la invisibilidad, estas cuestiones que se hablan así como de grandes magos, se pueden practicar con la divina indiferencia. Todo es mental, todo es mental. Cuando la mente ha adquirido la capacidad de ver una realidad superior, la realidad inferior se diluye. Por lo tanto, tienes acceso a otras cosas que antes no tenías. La divina indiferencia es un poder de almas, es un poder superior. Es cierto que uno podría practicar la divina indiferencia inclusive sin ser espiritual,
porque una persona que sabe a nivel científico que las cosas no son como son, ya tendría una llave. Lo que ocurre es que nosotros lo que queremos es que esa llave abra puertas para nuestro ser espiritual en la tierra. Creo que voy a dejar este punto. La divina indiferencia se practica en la meditación pues por las mañanas, cuando tú observas el cuerpo, es que es luz. Cuando tú te das cuenta que no es hombre ni mujer, que eres alma, que eres belleza, eres pureza. Eso es la divina indiferencia. La divina indiferencia es cuando ves que en ti hay temor, miedo, hay ira, y tú sonríes y practicas la divina indiferencia como diciendo, la personalidad del ego siente esto, pero no pasa nada, no me tiene por qué afectar. Llega un momento en que ya no lo siente, pero en ese proceso en el que estás de aprender a trabajar con la divina indiferencia, sucede ese periodo en el cual tú eres consciente de que aquello no te afecta, pero lo sientes. Tú puedes sentir la ira, tú puedes sentir el miedo, el estrés, la preocupación, lo puedes sentir, pero si aprendes a estar en ese nivel de consciencia, lo observas como un observador, es como si tú estuvieras mirando a otra persona, eres capaz de hacer eso. Y esa otra persona resulta que es tu persona, dentro de lo que es la personalidad. Entonces la mira, la comprendes, la abrazas, la amas, la quieres y te dices a ti mismo, tranquilo, no pasa nada, venga, relájate. Ya verás cómo esto se supera. Es decir, eso todo lo hemos practicado de alguna forma, solo que yo estoy hablando a un nivel como con más claridad, con más contundencia. Y eso es lo que te permite trascender cualquier sufrimiento. Porque la clave de trascender un sufrimiento, y esto tenerlo presente, es primero verlo directamente, con los ojos del alma, al sufrimiento, al dolor, aquello que te produce sufrimiento, cualquier causa que sea psicológica, debes darle la cara, debes mirarlo de frente y con divina indiferencia y con divina compasión. Tú abrazas ese sufrimiento, lo amas, porque detrás de esa energía perversa está la divinidad en sí misma, porque Dios está en todo. El amor al final es la llave y la clave para resolver cualquier problema del universo. Entonces, ese amor se puede irradiar con mucho poder a través de la divina indiferencia. En cuanto a que ese sufrimiento parece muy potente, pero tú lo miras con amor, con cariño, y en vez de intentar evitarlo, no verlo, mirar a otra parte, pues lo afrontas de una forma directa, frontal, y lo abrazas. Y sabes que está en ti, en tu personalidad, y no pasa nada. Te enseñará, aprenderás con eso, y tú podrás amarlo. Y cuando te haces amigo de aquello, aquello desaparece. Bien. Antes de hacer una práctica, si queréis, ahora sí, si queréis hacer alguna pregunta, hacer un comentario. Sí, yo quería hacer una pregunta. Si cuando tú estás en el astral, no puedes llegar a ver tu alma, ¿verdad? Porque tu alma está en otra dimensión más elevada, ¿o sí? Normalmente no. El que estés en el astral no es razón para que veas tu alma. No para que veas, para que la sientas, la percibas. A ver, el alma vive en el mundo mental superior, más allá del astral. Si tú eres una persona trabajada a nivel espiritual, el alma se puede expresar a través de ti en el mundo astral, se puede expresar a través de ti, a través de la compasión, del amor, de tu propia conciencia. Es decir, nuestra conciencia la llevamos a todas las dimensiones. Si tú en este plano físico tienes una conciencia de alma hasta cierto punto, esa misma conciencia la tienes en el mundo astral. Por lo tanto, el entrar en contacto con nuestra alma no es subir de dimensiones, es despertar conciencia, son cosas diferentes. Lo mismo que el espíritu, ¿no? Claro, sería exactamente lo mismo.
Es decir, nuestro espíritu, nuestra alma no está en algún sitio, está ya en mí, en un estado de conciencia determinado. Entonces yo debo despertar ese estado de conciencia determinado. No tiene nada que ver con los cuerpos sutiles, no tiene nada que ver con el cuerpo físico, astral, mental, búdico, no tiene que ver con los cuerpos. Tiene que ver con que mi propia conciencia se retrotraiga en sí misma y vaya ampliándose en su propia naturaleza divina. Es una cuestión interior y superior. No tiene que ver exactamente con las dimensiones. Una persona puede estar tan perdida y tan lejos del alma en el mundo astral como en el mundo físico. En pocas palabras, el mundo astral no está más cerca de Dios. Es decir, cuando una persona muere, no está más cerca de Dios. Dios, la divinidad, es un estado de consciencia, no es un lugar. Por tanto, por eso hay personas que fallecen y están perdidas totalmente, porque perdidos estaban cuando estaban vivos físicamente. En la meditación nosotros despertamos conciencia y vamos al centro de nuestro propio ser, que es independiente de todos los cuerpos y las dimensiones. Aunque en esta literatura que hablamos decimos, mira, aquí está el ser, aquí está el alma. Bien, eso es como un juego de palabras, pero realmente lo que estamos haciendo es ampliar y despertar conciencia, que es de lo que se trata a través de la meditación. Está todo en el aquí y el ahora. Vale. Aquí y ahora. Ayer, ahora no hay nada. Y mañana, ahora tampoco. Otra pregunta. Antes, cuando has hablado sobre el tigre que se puede comer a una persona en la selva y hay yogis o personas más elevadas que no las tocan, ¿por qué se debe eso? ¿Qué es lo que no ven en ellos? ¿Que no ven agresividad y por eso no les atacan? ¿Atacan a la agresividad? Sí, de alguna forma atacan lo que son. Ellos atacan a lo que ellos mismos son. Hay como una afinidad energética. Por una parte eso, que ellos no te ven como un animal. Como un peligro, ¿no? Comestible. Es que vamos a ver. Es como un peligro para atacarte. Exacto. De todas maneras, también los animales tienen sus propias jerarquías. Es decir, ellos respetan jerarquías, como los lobos. Todos los animales respetan jerarquías. Cuando una persona está realmente transmutada, elevada, ha trascendido el animal que lleva dentro, ya no es un animal, es un ser superior. Por lo tanto, los animales lo respetan, porque lo ve como algo superior. De todas maneras, hay como una magia en todo esto, porque el yogi está en contacto con su alma y está en contacto con el alma o con la esencia espiritual del animal. Entonces hay como una comunicación invisible, interna. ¿No? Se dice que la música amansa a las fieras y la música proviene del alma. Vale, muy bien, gracias, Francisco. Muy bien, pues si os parece, como os comento, os pasaré el diagrama, os pasaré un texto sobre estos 3 principios. Sería interesante que durante 3 semanas, cada aspecto lo fuerais trabajando, o sea, leyerais lo que quiere decir y después ver en vuestras vidas cómo lo aplicáis, qué capacidad tenéis de aplicarlo y, por supuesto, intentar aplicarlo. De esa manera os autoconoceréis mejor y podréis abreviar, porque el que llega a ser maestro de estas 3 cualidades, vamos, da un salto cuántico dentro de la evolución personal enorme. O sea, esto es ir directamente al grano. Estas son las 3 cualidades más sobresalientes que pueden existir. Por lo tanto, en este curso intentamos acotar, abreviar, condensar. Pues solamente con estas 3 cualidades tendríamos para toda la vida, no necesitaríamos ninguna más para trabajar sobre ella, porque abarca básicamente todo el espectro del crecimiento personal. Muy bien, pues si os parece, bueno, también deciros,
Sí, no es mi micrófono el que se oye mal, es alguno que lo tiene... que algún micrófono vuestro está haciendo ti, 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 ti. Bueno, deciros que mañana jueves tenemos la meditación de plenilunio. Recibiréis una información sobre ello y todos los que podáis participar, pues bienvenidos seáis para el trabajo grupal de meditación de servicio. Muy bien, por ahora si les parece, sí vamos a hacer una meditación. Poner en silencio vuestros micrófonos. Francisco, ¿habrá quinto reino? No. Ah, vale. No, porque es que justamente casi se solapa la meditación de plenilunio y no quiero juntar las dos. Vale. Así que el quinto reino va a ser para el próximo día. Vale, bien. Y cuando coincide no hay más remedio. Bueno, creo que os voy a quitar yo la voz porque creo que no es consciente. A ver si lo consigo. Vale. Muy bien. Pues vamos a ver. Hoy nos alargaremos, como es un poco tarde, 5 o 7 minutos, un poquito más de lo normal. En fin, espero que a nadie le importe. Si alguno se tiene que retirar antes, pues bueno, que no se preocupe. Vale. En esta meditación vamos a practicar un poco estas cualidades que hemos estado hablando sobre ellas. Disculpar un segundo. Bien, nos vamos conectando con la respiración. Vamos soltando el estómago, el bajo vientre, vamos liberando la tensión emocional, vamos liberando el plexo solar. De una forma clara y contundente vamos a dirigirnos a nuestra conciencia
Toma conciencia que eres conciencia. Vamos abriendo el pecho, el chakra del corazón. Ahora solo hay conciencia y amor. Conciencia y amor. Todas las palabras, conceptos, ideas que hemos estado hablando ahora no tienen importancia, no sirven de nada. Lo importante en este instante es mi presencia, el amor que puedo transmitir, mi propia conciencia que va abarcando cada vez más el espacio interior. Silencio, no hay nada que decir, nada que pensar, solo manifiesto mi presencia, mi divina presencia, aquí y ahora. Me vuelvo completamente inofensivo. Debido a ese amor profundo que siento por todos los seres, por todo el universo, por todas las cosas. No quiero hacer daño a nadie. Quiero unirme al corazón que está en el centro de todos los corazones. Tampoco me ofendo, ni me agredo. Me amo, me respeto. Me siento digno. Me convierto en ese ser que todo el mundo puede confiar. Soy inofensivo. De acto, de palabra, de sentimiento
y de pensamiento. El alma alegre se recrea en este estado y canta junto a los devas y ángeles absoluta inofensividad. Podríamos ahora estar en presencia de los grandes seres, porque soy como ellos. Voy expresando cada vez más con mayor poder mi presencia, mi presencia impersonal, mi divina presencia. La personalidad, el personaje de esta vida, el cuerpo, el género, el país, la lengua, la cultura. Eso nace y muere, pero yo no soy eso. Me mantengo impersonal. Yo soy aquello que no ha nacido nunca y que siempre perdura. La divina conciencia pura. Yo no soy la personalidad. No soy la casa en la que moro. Yo soy el que habita, el que mora. Yo soy el alfarero, no la vasija de barro. La vida es sueño. Y yo he despertado. Y despertado dentro del sueño. Veo el sueño. Veo a la persona. Veo al cuerpo.
pero es un cuerpo de sueño. Veo árboles, casas, países, planetas, pero todo es sueño, es energía que juega a formar cosas. El vacío iluminador es la base de mi cuerpo y el substrato de todo el universo. Los pensamientos se diluyen, las emociones, como el humo de un incienso, se va haciendo invisible. Mi cuerpo, como el aire, flota sobre mi asiento. No soy materia, no soy nada, excepto el yo soy. Todo se vuelve cenizas ante el fuego del despertar. La divina indiferencia es la visión de la verdad más allá de los sentidos. Mi cuerpo se hace cenizas el asiento que me sujetaba se vuelve cenizas. El suelo, que parece tan real, no lo es, y se deshace como el polvo. Más allá, más allá del más allá, está la divina luz de mi presencia.
Ahora en esta profunda y aparente soledad, tú contigo mismo íntimamente te reconcilias, te reconectas. Vamos conectándonos con la respiración. La respiración es el puente que nos conecta interna y externamente. Va conectando el espíritu y la materia, el cielo y la tierra. Vamos somatizando este estado de conciencia, esta amplitud, esta luz, este amor, esta libertad. La vamos llenando a las células, a los órganos, a los aparentes huesos. Todo tiene conciencia. Poco a poco vamos ampliando la respiración. Y entonaremos un Om y 3 Shantis para finalizar. Shanti, Shanti, Shanti.
Muy bien. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Como hemos comentado, os pasaré este material para el grupo y os pondré las clases que nos quedan. Os daré más información sobre lo que vendría después para los que queráis participar. Como este tema ha sido amplio, extenso y abarca muchos aspectos, si luego alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o algo, pues si os parece correcto lo hacéis por el grupo, a no ser que alguien quiera comentar algo particular, me lo puede escribir particularmente, pero si es algo que puede ser compartido, pues mejor, ¿no? Casi porque a veces el problema de uno o la pregunta de uno puede ayudar a otros. Estoy convencido, sin duda. ¿De acuerdo? Pues nada. A deciros que el tema del retiro, luego también lo comentaré, vamos a tener que posponerlo de momento. Y ya creo que comprendéis el porqué. La cosa es porque no se puede. Entonces vamos a esperar un poco más y ya habrá momento para hacerlo. Pues bien, pues un fuerte abrazo a todos y nos vemos mañana, a ver si podéis acudir a la meditación y nada, y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Namaste. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz reunión. Buenas noches.